de Francisco Solano, por supuesto. Un barrio humilde en el cual hemos trabajado mucho en su momento, del municipio de Quilmes, y esperemos que se pueda controlar esta situación. Hace un año era el balotaje. Así es. Se definía el rumbo del país, entre lo que yo describía un modelo de ajuste y un modelo de desarrollo. Me decían que era la campaña del miedo, en la calle me dicen tenías razón. Y ahora estamos viendo día a día un deterioro constante de un mal plan de gobierno económico y mal implementado, con improvisaciones, con una escalada de endeudamiento. Sinceramente, estoy muy preocupado y me hago eco de lo que percibo en la diversidad de sectores y conversaciones que tengo a diario. Imagino que la derrota duele, pero más todavía, ¿cómo fueron los elementos que permitieron el triunfo de quienes ahora están en el gobierno? Yo lo dije, Víctor Hugo, en el debate, que bajo la palabra cambio se escondía un gran ajuste, que el cambio puede ser motivador, convocante, hacer creer que la gente iba a estar mejor, que los derechos que había adquirido no se los iban a tocar, que no iba a haber aumento de tarifa, que no iba a haber devaluación, que no se iban a abrir las importaciones de los productos que habíamos empezado a fabricar acá. Y vemos hoy los resultados, porque los gobiernos, como todo orden de la vida, una evaluación clave son el tema de los resultados. Y cuando vemos los 6.000 comercios que han bajado las persianas, lo que ha reflejado hoy en la Asamblea de la Unión Industrial Argentina, 40% de capacidad ociosa, y la preocupación que hay sobre la caída del mercado interno. Ellos pensaban que decían un cambio para encarar el futuro y fue un cambio para volver a las políticas del pasado que fracasaron en Argentina y en otras partes del mundo. Y como si faltara poco, ¿a qué trajeron ahora? Al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué se va a venir después? La segunda etapa, el ajuste, porque inevitablemente la dinámica del endeudamiento le va a ir poniendo condiciones para el refinanciamiento de vender empresas públicas, como hoy ya hemos visto con preocupación la ANSES desprendiéndose de las acciones de Petrobras, como ya llega al mundo del deporte cuando hablan de que se termina fútbol para todos y se proyecta sociedades anónimas, cuando también dicen que hay conversaciones con la empresa agua francesa Suez, que había comprometido agua potable y cloaca para más del año 2020, y me acuerdo que en nuestro gobierno se habían cumplido el sueño de vecinos de La Matanza allá por el año 2012. Se empieza a cuestionar Aerolíneas Argentinas, es decir, el gobierno tiene que inmediatamente reaccionar frente a esto. Bueno, el propio presidente del Banco Nación, hoy tengo entendido que dijo, ojo, no nos pasemos rosca con el endeudamiento. Espera un segundito, ¿eso es así? Sí, en la conferencia, me río porque lo dice Melconian, que uno no podría tildar de cauteloso respecto a la toma de deuda. En la 22ª conferencia de la UIA dijo, ojo con pasarse de rosca, como decía Scioli, con la deuda, porque en ese caso tendría razón Lavagna, que había hablado de un colapso. Lo dijo Melconian, que es presidente del Banco Nación, para algún desprevenido es funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, y evidentemente un economista del propio seno de ellos. Entonces hay problemas de gestión y también problemas políticos. La declaración del presidente de la Cámara de Diputados, haciendo la referencia que hizo, o del propio presidente Macri. Monzó, ¿qué fue lo que dijo Monzó? Monzó con respecto a que el espacio de Cambiemos dudaba que... Es un espacio electoral. Entonces, si tenemos que traer inversiones para generar en sectores productivos dinamismo... Están corriendo porque dice esto salta por el aire en cualquier momento. Yo le pregunto, usted desde el exterior, ve la Argentina, dice vamos a cambiar los convenios colectivos de trabajo, el espacio político que nos está gobernando, los problemas internos que hay, las expectativas de gestión, primer semestre no llegan, segundo semestre no llegan, el mercado interno se ha deprimido. ¿Por qué? Tienen que ir a las causas profundas para que hoy en Argentina, en lugar de estar discutiendo esta agenda del desarrollo, yo le había propuesto al conjunto del pueblo de nuestro país, que era la próxima etapa que se venía dentro de un modelo productivo y de inclusión social, hoy estamos discutiendo de la especulación financiera de vuelta, de la timba de los Levac, que es una bomba de tiempo. Mañana pueden hacer así, ese 700.000 millones de pesos. Se corren a la especulación del dólar y tenemos un problema, como hoy están especulando para llevarse una rentabilidad en dólares. Entonces, las inversiones, como lo dijo Lavagna, es muy difícil que lleguen cuando no está atractivo el mercado interno y la economía viene perdiendo competitividad. Por eso pensaban que devaluando iban a mejorar la competitividad. Y hoy vemos la problemática de las economías regionales. Sin embargo, mire lo que dice Marcos Peña respecto a qué es lo que hubiese hecho Daniel Scioli en el gobierno. Probablemente Scioli hubiera tenido que hacer un ajuste mucho más fuerte. De ninguna manera, porque
Yo lo había planteado reconociendo los problemas que había pendientes. Ahora, entre querer aumentar las tarifas más del 500% y dejarlas congeladas, había un camino intermedio. Ya lo había habido, porque no es verdad que las tarifas nunca habían aumentado, Es verdad, pero que habían estado quietas. Se buscaba un criterio de equidad. Y las paritarias, los aumentos de sueldo de los trabajadores, nunca quedaban por atrás de la inflación. Entonces, cuando vos tenés una caída del salario de 15 puntos, ¿cómo no se va a deprimir el consumo interno? Esto es otra cosa que el gobierno, al no poder generar propuestas superadoras, busca en todo momento decir, bueno, la herencia, la herencia y la herencia. Y gracias a esa herencia que tanto cuestionan, hoy están llevando adelante un endeudamiento irresponsable desde un país desendeudado. Cosa que seguro hubiera ocurrido es que usted no hubiera levantado el cepo de esa manera hasta no salir de la situación que se enfrentaba con el dólar a futuro. Una cosa evidente, ¿qué les costaba esperar 2 meses? Si supongamos que no tenían más remedio según sus criterios, respetémosles eso. ¿No podían esperar 2 meses para evitar que el país perdiera 57.000 millones de pesos? Hubo una gran especulación financiera y aparte salí corriendo a pagarle los fondos buitre por arriba de las expectativas que tenían. Es decir, no era necesario. Ahora, si salen a pagarle a los fondos buitre, si devalúan un 50%, ¿cómo no se va a trasladar esto a la inflación? Y hoy están en una encerrona, porque si van aumentando más el tipo de cambio, se traslada a la inflación. Si dejan el tipo de cambio congelado, se pierde competitividad. Entonces, y a la vez nos vienen a anunciar que van a seguir aumentando las tarifas. Y las inversiones no están llegando. ¿Cómo? Y las inversiones no están llegando, que sería que podría paliar un poco. Las inversiones que están llegando son las de la especulación financiera, que son pan hoy y hambre para mañana. Esto ya lo hemos visto. Están a contramano de las políticas que se están aplicando en el mundo. Hay que tener política activa inmediatamente. Desde el sector financiero que esté al servicio de la producción y del trabajo, un banco de desarrollo, una banca de microcrédito, vincular las universidades, ustedes tuvieron acá un testimonio, al mundo de trabajo, agregar valor a nuestras materias primas. Eso es lo que era el camino a seguir. No era esto que dice Marcos Peña con respecto a que yo hubiese tenido que hacer un ajuste peor. De ninguna manera, estaban todas las condiciones dadas para evitarle a la gente toda esta problemática que está teniendo en el seno de una familia, porque les cuesta llegar a fin de mes, un empresario, una pyme que lo que significa para él afrontar la dinámica del aumento de las tarifas, la baja del consumo, el endeudamiento que no es solamente ya del país, esto se está trasladando a los particulares. Ámbito Financiero hizo un informe con respecto al aumento de la tarjeta de crédito, porque para tapar el agujero en tu presupuesto, ¿qué hacen? Sobregiran la tarjeta de crédito. Como los comerciantes empiezan a dar cheques voladores y empieza a haber problemas en la cadena de pago. Entonces, no vengo aquí con un espíritu de criticar, sino de alertar. Es decir, que tienen que reorientar y sacar a la economía de este estancamiento. Tienen mucho lío entre ellos, me da la impresión. Tienen mucho lío entre ellos. Cuando se da una cosa así en un gobierno, esto que dijo Melconian, lo sabido de los inconvenientes que han tenido entre Sturzenegger y Pratgay, eso es muy difícil, porque que el ministro de Economía y el del Banco Central no estén demasiado de acuerdo es un problema. Que hoy en día hay que compatibilizar las políticas monetarias al servicio del desarrollo productivo. Entonces, si son compartimientos estancos y no está integrado una política de desarrollo económico con una política monetaria que sea funcional a eso, con un eje de la educación, con políticas públicas que fijen prioridades, que no pueden ser ni las mineras, ni los grandes productores de soja, ni un sector financiero que ganó por arriba del 45%. Daniel, usted dice que son errores, que hay negligencia en algún sector del gobierno. Ahora, nadie toma 55.000 millones de dólares de deuda por error. ¿No hay a lo mejor un plan que es este y que no hay plan B, como ha dicho el jefe de gabinete en algún momento? Es un mal plan, mal implementado, que ya ha duplicado el endeudamiento que teníamos en la Argentina este año y que se propone triplicarlo hacia el año próximo. Y esto va a generar condicionamientos, porque esto ya lo hemos visto en España, lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Italia y en otros países también.
porque después vienen a imponerte las condiciones de recortes, de ajuste, de venta de empresas públicas para poder cerrar ese déficit fiscal y este endeudamiento que no era necesario exponer a la Argentina nuevamente a una agenda de estas características: endeudamiento, déficit fiscal, aumento de la pobreza, aumento del desempleo, 6.000 comercios cerrados, y que estemos discutiendo a ver si el bono de 1.000, 2.000 pesos y cuánto cambiamos la escala del impuesto a la ganancia. Otro de los compromisos también que había asumido el gobierno en su momento Macri como candidato, ¿no es cierto? Que nadie y que iba hoy a pagar. paga más personas desde que había terminado el gobierno anterior, ahora están pagando más impuestos a la ganancia. De todo lo más grave, Daniel, es el endeudamiento. Sí. Yo creo que eso es una situación desesperante hoy, pero que el año que viene, cuando haya que pagar el triple de lo que se pagó en el 2015, y cada año va a ser peor como una bola de nieve, Así es. ¿qué van a poder presupuestar? ¿Cuánto les va a comer? Nada más que los intereses de la deuda les va a comer el 25% del presupuesto. Se van a quedar con el 75%. ¿Qué es lo que van a achicar? Son las cosas que hemos visto. Entonces, Cambiemos tiene que cambiar su política económica inmediatamente. Este gobierno tiene que abrirse a escuchar, a entender, a hacer autocrítica, a corregir, y que no tengan prejuicios. Si tienen que tomar políticas que le daban resultado a la gente, que venían de otro signo político, tómenla, pero no nos expongan a esto. Esto era totalmente innecesario. Entonces, como venía una curva, no, era una manera, una cosa doblar suavemente y otra cosa no, querer dar un giro de estas características, lo cual ha desconcertado a los inversores, al mercado local, a los comerciantes, a los industriales. La angustia que hay, estaban todas las condiciones dadas para proyectar a la Argentina a futuro. Pero la elección ya pasó. Yo no quiero hablar tanto de la elección. No, hablemos del futuro, hablemos de diciembre. Y a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Sinceramente, sí, la próxima etapa que el gobierno va a buscar implementar, y a esto hay que ponerle freno, porque este es un gobierno que si lo dejas por su propia iniciativa, te aumentan las tarifas, te siguen endeudando el país, y así cada una de las iniciativas que propone, ¿no? Entonces el Congreso tiene una gran responsabilidad. ¿Le teme a diciembre? Yo brego por la paz social, y que Argentina, evidentemente, se ha hablado de la palabra colapso, porque es el colapso de los argentinos. Es el colapso, no, tenemos que evitar todo esto. Están todas las condiciones dadas para que no haya ningún tipo de situación extrema. Y yo quiero contribuir a esa paz social. Al gobierno se tiene que dejar ayudar y no tener una actitud de omnipotencia, de no reconocer, evidentemente, que este rumbo que han encarado está llevando a la Argentina para un deterioro constante en lo social, en lo económico y en cualquier sector. Vamos abiertamente, preguntémosle a ver qué sector se puede decir que ha mejorado. Nada. Y tampoco las leyes en sí mismos, si bien contribuyen. Se sacó una ley de autoparte, está bien, era necesaria. ¿Mejoró la industria automotriz? No mejoró. Se sacó una ley PYME. ¿Mejoraron las pymes? No mejoraron. Es decir, hay que generar las condiciones genuinas. Las condiciones genuinas son fijar otro tipo de prioridades que las que ha fijado el gobierno hasta ahora, donde los ricos son cada vez más ricos y los sectores más vulnerables están cada vez más desprotegidos. ¿Dónde quedó el plan Procrear de vivienda? Había un compromiso de 1 millón de viviendas. Estaban las condiciones dadas. ¿Por qué no se promueven los créditos hipotecarios? ¿Dónde está? Fíjense lo que han hecho con los jubilados con la tarjeta Argenta, que era un derecho de los jubilados de adquirir bienes y servicios para que le rinda más a crédito su jubilación. Bueno, también lo ha discontinuado. Dejemos para otro día el tema del Plan Belgrano y cada uno de estos aspectos. Hoy estuve hablando con una senadora de la provincia de Jujuy y me decía la problemática del norte argentino, tanto que el norte iba a ser una prioridad, pues también está sufriendo cada rincón del país. Yo le podría hablar de las suspensiones en la provincia de Córdoba, de 900 también suspensiones en la industria del calzado en La Rioja, le puedo hablar de los textiles, le puedo hablar de la metalmecánica en Tandil, y así cada rincón del país en Tierra del Fuego. Venga de nuevo y la seguimos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, buenas noches y ojalá las cosas puedan. La pausa y ya estamos con ustedes.